El diputado de Comunidad Ciudadana explica por qué no fue un golpe de Estado lo que ocurrió durante el 2019, donde este diputado habla de fraude pero no muestra ninguna prueba. Se va por la tangente, ha dicho muchas cosas, pero no muestran pruebas. Ha salido a mostrar algunas actas donde dice que se llenaron actas, una sola persona llenó varias actas. Ya todo eso fue desmentido en su momento. Lo que hoy está buscando pues confundir a la población, este diputado, que la verdad que si tiene las pruebas, pues ¿por qué no denuncia? O sea, aquí solamente es para las cámaras, pero más allá no existe nada. Vamos a escuchar a este diputado Pitita, que ya no sabe qué hacer para atrapar el golpe de Estado. Lo que tiene que demostrar, si tiene documento con pruebas, hablamos con pruebas, pero a esas pruebas que ha mostrado no sirven para nada. Esto es un fraude, un verdadero embuste a cargo del entonces ministro Arce Catacora, hoy presidente. Además, presidente en gran medida gracias a ese enorme embuste. Porque primero vamos a hablar de lo que nos está queriendo mentir, de la nueva gran mentira y embuste del gobierno con relación a que hubo un golpe de Estado y tratando de esconder un inocultable fraude electoral. ¿Y cómo comienza este fraude? El MAS pisoteando la Constitución, la democracia y el voto popular. Recordemos que la Constitución, cuando se aprobó el 2009, Evo Morales salió lloroso con lágrimas de cocodrilo diciendo que renunciaba a una tercera reelección por el bien de la patria y que así se había aprobado la Constitución. Recordemos lo que dice la disposición transitoria primaria de la Constitución política. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos mandatos. ¿Hay algo que no se entiende? Sin embargo, se postuló el 2014 con los jueces, con el Tribunal Constitucional, se hizo habilitar. Luego forzó un referéndum, el 21F, ¿no?, para tener otro mandato que ya ni torciendo la Constitución se lo permitía. Perdió el referéndum, prefirió ignorar, violar la voluntad del pueblo, ¿no? Y aún así, también utilizando al Tribunal Constitucional hecho a su medida, se postuló el 2019. Pero como veía que no iba a ganar, porque no ganaba, quizá tenía un triunfo estrecho en primera vuelta, pero era seguro que no ganaba en segunda vuelta, hizo un fraude ya en su momento, pero este fraude que vino cocinándose de mucho antes. Pero el fraude también está con la imposición de, recuerden, las elecciones primarias. ¿Eso qué hizo? A todos los que estábamos en el activismo por el 21F durante años, que nos estábamos organizando en nuevas fuerzas políticas, nos cortó un año. Nos dijo, no, tienen que presentar candidaturas de aquí a un mes. Entonces todos nos vimos obligados a aliarnos a los sistemas, a los partidos tradicionales. Porque Evo Morales sabía que los partidos tradicionales estaban desacreditados, como Demócratas, Unidad Nacional, ni se diga ADN, MIR, MNR, todos esos ya no contaban. Entonces fue otra, ¿no?, de la preparación del fraude. Y ni se diga del uso indiscriminado que hizo Evo Morales y los masistas de bienes del Estado. Avión presidencial, aviones, helicópteros, vehículos del Estado, la propaganda estatal, ofreciendo obras a cambio de votos, amenazando el presidente y el vicepresidente que si no votaban por ellos ese municipio, esa región no recibiría obras. Era vergonzoso. Y esto se ve con también una parcialización de ese tribunal electoral hecho a su medida, que no lo sancionaba, les permitía delinquir abierta e impunemente en todo tipo de fraudes electorales. Así comienza a hacerse ese fraude. Pero luego nos dicen, miren esas fotos. O sea, quieren negar, ¿no?, los cabildos que hubo por todo el país, en todas las capitales de departamento. Cientos de miles, millones de personas protestando. Y ahora nos quiere decir que esas personas, todos fuimos, millones de bolivianos, fuimos pagados por la CIA, por el imperialismo, por Camacho, ¿no? Ridiculeces más grandes, y es un verdadero insulto al pueblo boliviano movilizado en millones espontáneamente, genuinamente en las calles, ¿no? Y luego nos dicen con total desfachatez que no se ha presentado ni una sola prueba de fraude, por Dios. Y no vamos a discutir sobre la contundencia del informe de la OEA, de esa auditoría vinculante que pidió el propio gobierno de Evo Morales y se comprometió a respetar el resultado. Auditoría que fue refrendada por la Unión Europea, prácticamente toda la comunidad internacional. Pero veamos, una imagen vale 1000 palabras. Aquí fíjense, están actas en Punata, 3 actas llenadas por la misma persona que también resulta ser delegado del MAS.
Ahí la pueden ver en la pared en la presentación. Delegados del MAS, ¿no? Llenan actas en Misque, también, ¿no? Con la misma letra. Delegados del MAS, 6 actas en Caranavi, llenadas por la misma mano, la misma persona, pruebas incontrovertibles, ¿no? Y así, seguimos, en Patacamaya, las 3 actas en Charaque, llenadas por la misma mano. En Tiraque, 5 actas consecutivas llenadas por la misma persona. Miren luego, un acta, la copia de un acta, ni siquiera en las huellas digitales, en el número de huellas digitales, coincide. Y así vamos yendo un montón de pruebas, y justamente por eso se movilizó la población, por eso nos movilizamos. Porque cada ciudadano teníamos nuestra propia prueba fehaciente del fraude, de lo que había ocurrido en nuestra mesa electoral. No necesitábamos que vinieran de la OEA ni nadie a decirnos, a mostrarnos cómo nos habían robado nuestro voto. Cada boliviano movilizado sabía cómo le habían robado el voto, porque un hermano fallecido aparecía votando, porque su padre fallecido aparecía votando, por una serie de irregularidades. Eso fue lo que indignó a la población y nos llevó a las calles. Miren, esa es la imagen de un fraude. Esta es una foto, perdón, de un golpe. Esta es una foto de 1979. Cuando se da golpe de Estado, no hay pues parlamento. Así fue Banzer, así fue García Meza. El único golpista que intentó coexistir con el parlamento fue Alberto Natush Bush en 1979 y puso los tanques ahí frente al legislativo. ¿Y qué le dijeron los legisladores en ese momento? O es usted o nosotros. ¿Y cuánto duró el golpista? 16 días. No existe un golpe con parlamento elegido por el pueblo. Esa es una negación que no tiene mayor necesidad de mayor explicación. Esta es la imagen, miren, de la sucesión del 2019, ¿no? La cabeza del Ejecutivo, Yanine Áñez, junto a la cabeza del Poder Legislativo, controlado por más de 2/3 por el MAS, juntos, diciendo esto es sucesión constitucional, ¿no? Luego, la renuncia de presidentes y autoridades en línea de sucesión dejaron un vacío de poder. La Fiscalía, al día siguiente, que a las horas de que renunció Evo Morales, comenzó a apresar, lo vimos ustedes además en la prensa, a las autoridades electorales por el fraude. 2 días de vacío de poder. Luego el Tribunal Constitucional avala la sucesión constitucional, y recordemos que es el mismo Tribunal Constitucional masista que habilitó a Evo Morales. Ese mismo Tribunal Constitucional avala la sucesión constitucional. La Asamblea Legislativa aprueba por unanimidad la convocatoria a nuevas elecciones. La Asamblea Legislativa aprueba por unanimidad la cesación de todas las autoridades en los tribunales electorales departamentales y nacionales. Y la Asamblea Legislativa Plurinacional luego en enero aprueba por unanimidad la prórroga, y aquí textualmente, del mandato constitucional de la presidenta. ¿Cómo van a hablar de fraude? Es mucha desfachatez, es demasiado cinismo hablar de eso a estas alturas. Y no solamente eso. Creo que todos han visto este video que circula por redes sociales. Escuchemos. Perdón, no se escucha. Pero hemos visto en videos al presidente Arce Catacora, al actual presidente, antes de serlo, cuando la periodista Jimena Antelo, ahí lo tenemos en pantalla, le pregunta, ¿fue sucesión constitucional o no? Primero dice, fue de transición, ya, pero ¿fue transición constitucional o transición de facto? Y don Luis Arce Catacora dice contundentemente, no, fue una transición constitucional. Luis Arce Catacora, no es otra persona. Luego su vocero presidencial, ¿no? También en entrevista, inclusive lo hace de una manera mucho más explicada, técnica, ¿no? Diciendo cómo es la sucesión constitucional, además afirmando que la Constitución no permite un instante de vacío de poder y que fue constitucional. Y ahora estos mismos personajes cambian sin rubor en la cara, sin sangre en la cara, su discurso a conveniencia y al servicio de una mentira, al servicio de otro gran embuste. Y no puede ser que la mentira, el embuste, el fraude sea la política de Estado que quiere imponer el MAS, en todo, en las elecciones, en la política y en la economía. Y vamos a hablar ahora de eso. Miren, el gran fraude en la economía boliviana. Y aquí sí les pido que se den una vueltita para ver gráficos, porque en los gráficos es donde se ve. La primera mentira que nos ha vendido Luis Arce Catacora como el principal mentiroso, el principal embustero, el principal ilusionista de la economía, porque ¿qué hace un ilusionista?
El ilusionista no hace magia, se hace llamar mago, ¿no? Y nos hace creer que pasan cosas sobrenaturales, como que aparece un conejo, ¿no?, de un sombrero, desaparecen cosas, y juega con tus sentidos, juega con tu sentido de la realidad y con tus 5 sentidos para venderte una mentira. Y eso es lo que ha hecho Luis Arce y Evo Morales con la economía. La primera gran mentira, la nacionalización. Cito aquí al expresidente Morales: en nuestra gestión, la nacionalización de los recursos naturales nos permitió alcanzar la soberanía económica y política, decía el 22 de enero del 2017. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero fíjense una cosa, y aquí les pido que vean los gráficos. Miren, la economía no es complicada. En el gráfico de arriba, si pueden enfocar, tenemos la evolución del precio del petróleo. Fíjense, un piquito, luego baja, luego sube, una meseta y baja. Y las líneas de abajo son los ingresos, ¿no?, de exportación de gas a Brasil y Argentina. ¿Ven que son idénticas prácticamente las curvas? Aquí no hay necesario hacer estadísticas ni regresiones complicadas, basta ver los gráficos. Y miren cómo fue. Esa línea roja a puntitos son los ingresos, la renta gasífera. Y las barras de abajo muestran de dónde viene. Del decreto Héroes del Chaco, del que llaman nacionalización, viene la partecita azul, que no es más del 21% de esa renta. Todo lo demás viene de lo que existía antes de que Evo Morales llegara al poder, que vale decir es regalías y el IDH. El IDH, recordemos, se aprobó a partir del referéndum al que llamó Carlos Mesa siendo presidente en 2004, y la ley de hidrocarburos aprobada en 2005. Y recordemos, les recuerdo, amigos de la prensa, no sé si lo saben, verifíquenlo, créanme, ¿no?, o no me crean, verifíquenlo porque es así. Toda la bancada del MAS votó en contra de la ley de hidrocarburos que crea el IDH, de la cual durante 14 años se ha ufanado el MAS. Ahora miren esa línea verde. Esa línea verde, quiero que recuerden por favor la forma de esa línea verde, porque es cómo crecieron nuestros ingresos de exportación. ¿Ya? La línea azul es la cantidad que exportamos, la verde es cuántos dólares nos entraban.